Dedicamos el día al COVID-19. Analizamos qué es lo que pasa en nuestro país, que el gobierno tuvo que endurecer el horario del toque de queda y las medidas restrictivas para casi todas las provincias. Además, qué hay detrás de la admisión de las autoridades de que corren nuevas cepas altamente contagiosas en todo el territorio nacional. Hemos invitado al doctor José Joaquín Puello, quien se encuentra con nosotros a través de la plataforma Zoom, y con él justamente vamos a profundizar en este tema. Doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros en CDN. Muchísimas gracias. Nada, a la orden para las preguntas. Qué bueno que vamos a discutir este tema. Doctor, ¿qué pasa en República Dominicana que de un momento a otro no tenemos camas, no hay oxígeno? La gente parecería caer como mosca frente al COVID, a pesar de que tenemos cerca de 4 millones de personas vacunadas. Hemos tenido que endurecer las medidas, aunque la gente no las cumple a cabalidad, pero al menos el gobierno ha endurecido las medidas en cuanto al toque de queda y ha admitido que tenemos otras cepas que no corrían en nuestro territorio, pero ya están presentes aquí. Bueno, gracias. Es una situación esperada. Era inevitable que esto pasara. El virus, Yulisa, es un virus altamente contagioso. Se transmite por el aire. La gente tiene que entender, y queremos comenzar con esta reflexión, que nosotros estamos en una guerra. Es una guerra. Y es una guerra permanente. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos todavía, pero no va a terminar por ahora. Y con el inconveniente enorme de que al enemigo no lo vemos. En este momento que tanta gente está reunida, que durante el día la gente va a un banco, va al supermercado, se reúne con sus amigos, nosotros en el hospital, inmediatamente estamos bajo techo, el virus está ahí acompañándonos. Lo que no sabemos es cuándo y cómo y qué carga viral vamos a tener, porque es un enemigo silencioso, no nos avisa. Entonces ese es el problema, es una guerra con un enemigo que es intangible, que no lo podemos observar, ni siquiera lo sentimos, no tiene olor, no tiene sabor, etc. Bueno, en segundo término, sabemos muchas cosas del virus que antes no sabíamos. Y sabíamos esencialmente que en espacios cerrados, no tanto al aire libre, cuando no se respetan el distanciamiento, cuando hay el contacto muy cercano, cuando la gente se habla muy cercanamente, cuando la gente grita, vocea, va a un restaurante bajo techo donde hay poca ventilación, nosotros sabíamos lo que iba a pasar. Si a eso le sumamos además el hecho de que muchas personas mal creyeron los que se vacunaron, que con una dosis se iban a inmunizar, no es cierto. La primera dosis de la vacuna lo que te protege es un 16, un 20%. Entonces teníamos que seguir cuidándonos hasta ponernos la segunda dosis y saber, Yulisa, que después de la segunda dosis, señores, va a pasar 4 semanas antes que nosotros obtengamos y quizás más de 4 semanas, obtengamos la inmunidad requerida para podernos proteger. Entonces, viene esto también a cuento porque no sé por qué ha habido como una resistencia a la vacuna. Ha habido tantas noticias falsas de que si la vacuna produce daños en el genoma, en el ADN, que si es un chip que nos están colocando, que si después que nos vacunemos nos vamos a contagiar más rápidamente. Todo eso ha inundado el mundo y la verdad, la absoluta verdad científica es que la vacuna protege. Cualquiera de ellas, unas más, otras menos, pero todas absolutamente protegen. En cuanto a las variantes, la pregunta que yo siempre le hago, sobre todo a los estudiantes en el hospital, le digo, ¿cuál es la función del virus? O sea, ¿qué motiva al virus? O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Sobrevivir? Su y intensidad, contagiar, claro. Su intensidad por vivir, contagiar, pero cuando él nota que lo estamos atacando y empezamos a utilizar, como es una guerra, aquellas armas que lo atacan, como es el distanciamiento, lavarnos, cuidar la higiene de nosotros, etcétera, etcétera, la doble mascarilla. Cuando él siente que eso es así, entonces, ¿qué hace él? Empieza a mutar.
porque su única función en la vida es contagiar. Y esa es la historia que nos enseñan a nosotros en todas las escuelas de medicina. Y además, Yolisa, en la historia de la epidemiología, y lo sabemos, como también sabemos que más temprano que tarde la pandemia va a ceder, siempre cede. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces, lo que no sabemos es el tiempo, ¿verdad, doctor? Lo que no sabemos es el tiempo y va a depender mucho, y de esto te voy a hablar ahora en un minuto, porque las variantes sabíamos que venían. Pero yo a veces me pregunto aquí en la soledad de mis libros y viendo todo lo que está pasando en el mundo, y a veces me pregunto, pero ¿será verdad que la gente nunca pensó que con el vecino del norte que tenemos ahí a menos de 2 horas de vuelo, que es Estados Unidos, donde está la variante británica, no iba a llegar aquí? Pero hay vuelos todos los días. Una sola persona que llegue con la variante, con la B117, ya la tenemos. Encima de eso, tenemos un vecino en el sur, que es Brasil, que tiene 2 variantes. Una no es tan peligrosa, pero es muy contagiosa, que es la P1, pero también tiene la P2, que es otra variante que no ha llegado, y solamente le pedimos a la Virgen de la Altagracia que no llegue, que esa variante no llegue aquí por su mortalidad. Y es probable que lleguen más. La variante, las 2 variantes de la India podrían llegar, claro que sí. El mundo es un cascabel, estamos todos unidos de alguna manera. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que estar todos convencidos de las herramientas que tenemos. Usted dijo hace un momento, doctor, que la gente cree que con una dosis estaba inmunizado y esto no le da más que del 16 al 20%. Así es. La gente que ya tuvo COVID tiene que vacunarse como quiera, pero ¿con cuántas dosis se termina de inmunizar una persona que ya pasó por el proceso del contagio de COVID? Bueno, el que tiene COVID tiene una buena noticia. Si salió del COVID, salió vivo. Sí, salió vivo y bien, porque realmente está inmunizado. El tema del síndrome post-COVID, que es un tema médico de mucha actualidad, porque hoy, en la noche de hoy, estuve leyendo que todas las revistas médicas están ahora concentradas en el síndrome post-COVID, o sea, ¿qué nos deja el COVID? Pero volviendo un poco atrás, las personas que sufrieron el COVID quedan inmunizadas. Si se ponen una primera dosis, la inmunización es exponencial hasta tal punto que ya los epidemiólogos y los infectólogos están planteando la posibilidad de que el que le dio COVID y se vacuna, inclusive con una sola dosis, va a tener inmunidad por 5 años. Y están planteando también, aunque no está demostrado todavía, que el que se ponga la segunda dosis después del COVID es probable que quede inmunizado para el resto de la vida por aquellas células de memoria que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, esa es la idea, que al que le dio COVID a los 60, 90 días debe vacunarse porque va a quedar súper inmunizado. La pregunta que a veces le surge a la gente, yo la voy a contestar inmediatamente. Entonces, si yo me vacuno y aún con la segunda dosis, ¿me puede dar el COVID? Sí, pero el porciento de personas, y te voy a dar el porciento inmediatamente, en el mundo entero, de los cientos y cientos de millones de personas vacunadas, el porcentaje de personas que se han contagiado después de la segunda dosis es de 0.01%, o sea, prácticamente nada. En 101 millones de norteamericanos, esa noticia salió ayer en las revistas médicas, que se vacunaron hasta el día de ayer, solamente 10,000 de esos norteamericanos habían tenido reacciones adversas al virus, a la vacuna, y algunos habían quedado contagiados. Lo que yo quiero decir con esto, para dejar esta reflexión inmediatamente al público que nos está viendo, es que las vacunas sí nos protegen, definitivamente que nos protegen. Y ahora te doy el dato aquí en la República Dominicana, donde yo trabajo, que mucha gente lo sabe, que es en el Hospital Aybar y en Secanó, la ciudad sanitaria.
que tenemos 2 grandes unidades de COVID. Cerca del 97% de los pacientes internados, y muchos de ellos en estado de gravedad, no se vacunaron. Entonces, eso lo dice todo. ¿Que ha habido pruebas de ello? Sí. Hay un artículo que salió en el día de ayer de 2 ciudades brasileñas. Una se llama, tengo el nombre por aquí para no cometer, una se llama Serrana y la otra se llama Botucatu. ¿Qué hicieron ellos? Vacunaron las 48.000 personas de esa pequeña ciudad al sur de Sao Paulo y 148.000 en Botucatu. Qué interesante que en la primera ciudad ellos vacunaron con la que estamos usando aquí, con Sinovac. En la segunda ciudad vacunaron con AstraZeneca. Y te voy a leer los números para no cometer errores. Ellos lograron en las 2 ciudades bajar la mortalidad en un 95%. Y bajaron el internamiento en un 86%. O sea, casi completamente efectivo. Sí, cuando vacunaron a esas 2 ciudades pequeñas. ¿Qué es entonces lo que nos espera? Bueno, en este momento que estamos hablando, esta noche, yo creo que la reflexión que debemos hacer es que la gente se vacune, pero que siga protegiéndose. Todavía hasta qué tiempo yo pondría, y podría equivocarme, yo pondría este cuidado todavía hasta muy cercano el fin del año, hasta fin de año, noviembre, doctor. diciembre. Sí, eso es una fecha larga, significa que el país va a pasar 2 años con COVID, pero yo no quiero que usted me responda en este momento porque tenemos que hacer una pausa muy breve de menos de 1 minuto y entonces volvemos con usted para definir de cuánto tiempo justamente podría ser, si incluso podría pasar hasta el 2022 la pandemia que vive República Dominicana con el COVID y además todos estos mitos de que tiene un chip, de que hay más rápido contagio después que la gente se vacuna y que hay personas que han muerto por ponerse la vacuna. Quiero su punto de vista médico de todos estos mitos que corren por ahí como leyendas urbanas. Regresamos en 1 minuto.